pasamos al segundo bloque y ya están aquí presentes tres de los que están contemplados en ese bloque. Primero le daría el uso de la palabra a Amelia Gascón, después vendría Pilar Hernández y luego Sergio Arnoldo Morán. Les recuerdo, son 7 minutos, no más de 7 minutos por intervención. Amelia, por favor. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación y primero quisiera pedir una disculpa anticipada porque no tengo totalmente desarrollada la metodología aún para mi trabajo, por tanto me encuentro en una fase de bosquejo de esa metodología. Y creo que una de las cuestiones que tengo que hacer en primer lugar es redefinir o reorganizar el título de mi trabajo, porque la intención de fondo tiene que ver con el primer apartado de multiculturalismo y quise ser respetuosa obviamente de la organización, pero encaja más con el primer problema que plantea el Congreso y dentro del subtema de unidad e integración, multiculturalismo y pluralismo constitucional. Yo he denominado, o quiero denominar esto, con el título Lógica, Ética y Estética en el Derecho Constitucional para la reflexión de los derechos humanos, y tomando como referencia, o parto de dos retos importantes que considero tenemos en nuestro tiempo. Desde el punto de vista de las relaciones humanas, es el trabajo multidisciplinar, desde el punto de vista de las relaciones humanas, tiene que ver con las relaciones planteadas a partir de este esquema multicultural, y desde el punto de vista académico, el reto de nuestro tiempo es el trabajo multidisciplinar. Con esos dos puntos de referencia, me paso al siguiente espacio de reflexión, y es el hecho de que los derechos humanos tienen por esencia el escenario de conciencia. Y si hablamos de conciencia, creo que tenemos una necesidad urgente de plantearnos espacios de las áreas tradicionales del conocimiento que tienen que ver con la filosofía para revisar exactamente cómo opera esto. Históricamente, salvo que en el transcurso del trabajo que me queda por hacer encuentre otro ejemplo, pero me parece que la humanidad por primera vez se presenta ante la necesidad de ubicar un derecho único con un valor único, universal, que no se supone, por lo menos oficialmente, no está implantado por vía de la violencia o de la conquista. Y esto replantea todos los elementos de base y que vuelven a llevarnos al plano de la conciencia, es decir, la aceptación del derecho por conciencia, pero también la aceptación del derecho a partir de el cumplimiento en función de los valores más elevados que la humanidad ha podido alcanzar. Y el otro tema, o el otro punto también que estoy considerando, es que los temas urgentes de la humanidad están en un punto tan básico como la reflexión sobre la vida y la existencia y la permanencia, empezando por la propia especie humana. Entonces, estos temas que se plantean como una necesidad de reflexión jurídica tienen fundamentos en otras disciplinas del conocimiento y, por tanto, considero que el trabajo multidisciplinar obliga a que desde el espacio constitucional se abran espacios para el trabajo o para el diseño de canales de comunicación con otras disciplinas de las que necesita nutrirse la reflexión jurídica constitucional para definir en justicia los fenómenos que se presentan ante ellos. Estoy hablando en concreto de los retos que pone la bioética, o que está ya aplicando la bioética en los tribunales, y que para los cuales me parece a mí que aún los operadores del derecho no están totalmente preparados para reflexionar junto con las disciplinas en este campo científicas que estudian y que reflexionan sobre la vida, les den los elementos suficientes para resolver en justicia los problemas que están planteando. De ahí mi necesidad de que planteemos o de proponer que se trabaje un poco también desde esa lógica o desde la lógica para abrir los canales de comunicación con estas otras disciplinas. Me parece a mí, y sé que esto va a ser muy escandaloso, ya lo sé, voy a ver si puedo justificar debidamente en el trabajo lo que voy a decir, pero corre el riesgo el derecho, me parece, de jugar el papel en nuestro tiempo que en su momento jugó la religión frente al conocimiento científico, es decir, de entorpecer el proceso general del conocimiento científico, de retrasar el propio desarrollo del conocimiento científico, y creo que esa es una responsabilidad en la que
los constitucionalistas tienen que empezar a trabajar. Sé, insisto, que es escandaloso lo que estoy diciendo, ¿sí? Porque no podemos asumir fácilmente que nos podemos convertir en el principal o uno de los principales obstáculos del desarrollo del conocimiento científico, y menos aún el hecho de que podríamos jugar el papel que durante varios siglos jugó la religión frente al propio desarrollo del conocimiento. Por eso hablo de la lógica, hablo de la ética en cuanto a conocer y reconocer cómo opera por conciencia la conducta humana y la norma o la regulación de la conducta. Y no quise participar antes en relación con el trabajo que propone la maestra, pero yo hace tiempo tengo la inquietud y se la planteo a mis estudiantes con la siguiente reacción de ellos. Les decía yo, si yo fuera secretaria de Educación Pública, obviamente la primera reacción es de risa, ¿sí?, de mis estudiantes. Digo, yo no dejaría salir a un niño de la primaria si no me garantiza que una vez que aprendió a leer y escribir y durante 6 años se leyó su Constitución. Porque el principio general de derecho de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, por supuesto que obliga en correspondencia al Estado a garantizar que los mexicanos conocen la Constitución y sabrán en términos generales cómo operarla. Por cierto, una Constitución que les regula desde, en algunos estados, su concepción, ¿sí? Entonces, ese es uno de los principales elementos que tiene que ver con una lógica mínima básica para operar ese principio general del derecho. No dejaría salir a ningún niño de la secundaria si no me garantiza que se ha leído el diario de los debates de la Constitución de 1917, porque por lo menos, mientras no se diga lo contrario, sigue siendo la referencia histórica de la que estamos partiendo. No dejaría salir a ningún joven, obviamente garantizando que casi todos los jóvenes pudieran ir al bachillerato, si antes no me garantiza que ha contrastado la Constitución con los factores económicos, políticos y sociales de su tiempo, la Constitución actual y vigente de su tiempo. Cuando llego ahí, mis estudiantes casi están poniendo el grito en el cielo. Entonces, pero entonces, ¿qué nos va a dejar a nosotros? ¿Usted propone que desaparezcan las carreras de Derecho? Digo, no. Lo que tendríamos que estar haciendo en el espacio profesional, a nivel de licenciatura, es revisar el grado de eficiencia y eficacia del derecho, de este derecho en relación con lo que está pasando. Y para el posgrado tendríamos que dejar la propuesta de innovación de la normativa acorde a esas condiciones que en la licenciatura estuviéramos detectando. Esa es parte, obviamente, de lo que hablo cuando me refiero a ciertos parámetros de la estética, porque finalmente parto de la idea de que la enseñanza, la educación, la formación, tiene muchísimos elementos incorporados que invitan al conocimiento más elevado y más bello de la expresión humana. Y si este sistema de derecho constitucional se está planteando prácticamente todos sus parámetros desde el derecho, de los derechos humanos, entonces estamos hablando de la obligación de ilustrar a partir de considerar las expresiones más hermosas, más elevadas de la expresión humana hasta nuestro tiempo. ¿De dónde voy a alimentar toda esta información? Bueno, he pensado acudir al diario de los debates de la Constitución de 1917, porque si decimos que los derechos humanos tienen valor universal, entiendo yo también que en tiempo podrían compartirse también algunos espacios de ellos, y si quisiera encontrarlos en las explicaciones de estos constituyentes. Voy a acudir hasta donde me sea posible y mi capacidad a la doctrina, las sentencias y alguna jurisprudencia que esté hablando sobre estas dificultades, sobre todo lógicas multidisciplinares, que para las que tiene el derecho una responsabilidad, y voy a acudir también a los retos que el trabajo del conocimiento científico, particularmente clínico, le está pidiendo al derecho que tenga a bien normar. ¿Dónde pretendo que concluya esto? Si es que me da tiempo y si es que tengo capacidad para ello, en capacitación, diseño de esquemas de capacitación para operadores jurídicos, empezando por toda la población de México y luego con los que están directamente siendo responsables de la impartición de justicia. Luego, un bosquejo sobre el deber ser, no basado ya sobre el ideal en abstracto, sino también en el ideal humanamente posible y en relación estrecha con la ley objetiva social, no jurídica, social, del desarrollo desigual de los pueblos, y nada más. O sea, finalmente, desde hace tiempo yo tengo la inquietud de saber si el derecho sigue teniendo como principal objetivo, los estudiosos del derecho, siguen teniendo como principal misión lustrar el derecho o ilustrar a través del derecho.
porque tal vez ese es uno de los retos que nuestro tiempo demanda a una disciplina jurídica de tanta tradición en relación con el poder, pero también de un poder que está tan desprestigiado precisamente en el escenario de lo humano. Gracias, doctora Gascón. Doctora Pilar Hernández. Muy buen día a todos. Muy buen día a todos. Lo mío es, voy a tomar la primera parte del planteamiento de Amelia, en el sentido que también mi ponencia va enderezada más que a la multidisciplinariedad o a la interdisciplinariedad, a la transdisciplinariedad. Hace tiempo, por una cuestión, o más bien por un hecho casual, por un descubrimiento, una serendipia, buscando algunas cuestiones, vi con unas sentencias del Tribunal Constitucional colombiano, que precisamente se enderezaban al tratamiento de una de las situaciones quizá más en el interregno de la tutela de derechos, que es precisamente la cuestión del trastorno de diferenciación sexual. Y son dos trastornos los que voy a tratar. Yo le había dicho al doctor Serna de la Garza, que iba yo a tratar solamente un trastorno, el de diferenciación sexual, pero son dos trastornos, el trastorno de diferenciación y el trastorno de conducta alimentaria. Solamente en infantes, porque particularmente involucra esta operación que Amelia refería, de poca recurrencia por parte de los tribunales y de los abogados, desde luego de los abogados defensores, en sumar a sus causas algunos elementos de otras disciplinas que definitivamente determinan la vía más pertinente para la tutela de los derechos. En lo que hace al trastorno de conducta alimentaria, desde luego todos sabemos que solo se han asumido políticas públicas, políticas de Estado respecto de lo que es la bulimia, la anorexia y desde luego la obesidad. Sin embargo, cada vez más llega a los tribunales este tipo de causas porque está determinando la falta de procura en el desarrollo de los infantes por parte de los padres, que eventualmente se determinan como responsables de este tipo de protección de los derechos al interior de las familias, y por otro lado, por parte de otros sujetos que son mucho más comprensivos y que son los estados. ¿Por qué? Porque no basta con que el Estado, como en el caso del Estado mexicano, que ya se han asumido algunas medidas, como lo es no vender alimentos denominados chatarra en las escuelas de educación básica y media, así como otro tipo de actividades como lo implica el que, en tanto buen padre de familia como Estado, podría yo decir, se adopten los estándares suficientes para que al interior de la producción propiamente de las grandes empresas se observen también reglas, normas oficiales mexicanas que determinen obviamente la reducción de algunas sustancias que definitivamente son verdaderamente perniciosas para el desarrollo y la buena alimentación de los infantes. Eso por lo que hace podría decir, al estándar propiamente administrativo y clínico que definitivamente permea en el dictamen, repito, tanto de los abogados que defienden las causas de los infantes como desde luego del propio Estado, que pocas veces tienen elementos suficientes para, como se dice, y muchos de ustedes lo saben, para mejor proveer a las causas. Por lo que hace al trastorno, a los tres trastornos, es indefectible el estándar de intromisión de lo que implica la parte de la medicina de la salud. El dictamen psicológico, la mayor parte de las veces cuando se sufre uno de estos trastornos alimentarios, está ahí presente algún tipo de, obviamente, de mal trato o evidentemente de algún tipo de opresión psicológica por parte de los padres o en espacios todavía mucho más socializantes como lo es otra vez el espacio de la escolaridad. Eso por lo que hace al trastorno de la conducta alimentaria. Quizá alguno de ustedes en las preguntas dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el aspecto jurídico? Estoy segurísima que muchos de ustedes saben el asunto de la Junta de Galicia. Precisamente la Junta de Galicia, en el año 2004, determina como órgano propiamente político-administrativo el retirar la custodia de un menor de 9 años porque de manera inusitada tenía un peso de 60 kilos a sus 9 años, lo cual era verdaderamente espeluznante y fuera de toda proporción.
La gran desgracia es que aun cuando se toman las medidas cautelares o las medidas provisionales en relación con el cuidado del menor, aprendí mucho este fin de semana con el doctor Corso, las medidas provisionales que respecto del menor, la gran desventaja, el hándicap que había precisamente respecto de la procura era que la familia era una familia de gitanos. Consecuentemente, el tiempo que estaba en internamiento el niño en la escuela, obviamente se cuidaba de su alimentación, salía el menor y obviamente aquello verdaderamente determinaba el rebasamiento de proporción alguna. Al final, la Junta también demanda ante los tribunales para que sea retirada no solo la custodia, sino también la patria potestad del menor. Esto ha llegado a los tribunales, por eso reviste interés propiamente jurídico, pero además respecto de sujetos que propiamente están visualizados a nivel de documento constitucional y en consecuencia trae repercusiones del replanteamiento de hasta qué medida no solo es una cuestión lúdica lo de los infantes o el niño puede comer lo que quiera, hay serias restricciones respecto de el ejercicio de la custodia y de la patria potestad. Eso es por lo que hace al trastorno de conducta alimentaria. El otro trastorno, y son denominados así trastornos, ya no son enfermedades, porque obviamente requieren de ciertos cuidados también de carácter multidisciplinario. El segundo trastorno, que es el de trastorno de diferenciación sexual. Eventualmente esto, y algunos de los que estuvieron en Michoacán, saben que yo hice una primera presentación y particularmente a los abogados nos puede parecer verdaderamente impactante algunas imágenes de lo que propiamente esto determina, porque tiene que ver con determinaciones de índole genético, con cuestiones obviamente en razón de la determinación genética de los menores, con propiamente cuestiones también hormonales, gonádicas y propiamente genitales y posteriormente psicológicas, que determinan que un menor, dependiendo de la edad en la cual puede ser un neonato recién nacido, que haya una buena diagnosis respecto de un trastorno de deficiencia propiamente sexual, como lo puede ser una hipospadia, perdón, pero son conceptos médicos, una hipospadia, o puede ser una cuestión de micropene, o puede ser una criptorquidia, que son cuando los testículos no bajan, me he tenido que meter, hasta roja me pongo, porque me he tenido que meter con cosas que no conocía, y que propiamente forman parte del esquema médico que nosotros nunca manejamos o no nos interesa porque desconocemos que tiene incidencia en el espectro jurídico de propiamente esta primera, segunda o hasta la pubertad de nuestros propiamente menores de edad. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque determina también, en razón de la mala diagnosis que pueda haber respecto de un trastorno de diferenciación sexual, que haya disforia infantil. Nosotros conocemos o tenemos conocimiento del concepto de la disforia de género porque en la resolución que ya conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del pseudohermafroditismo y el cambio no solo de nombre sino también de sexo de un hombre que nació hombre pero tenía un trastorno propiamente genético de diferenciación sexual, alegó esto para que procediera no solo el cambio de nombre sino también el cambio de género. Esto es así y esto es muy importante porque en la infancia, de manera específica, ustedes han visto filmes ahora que juega mucho también el binomio derecho y cine, derecho y música, el doctor Valadez ya dirigió uno de estos seminarios, conocen películas como La Vie Belle, que propiamente dibuja un tipo de trastorno de esta naturaleza y que eventualmente nunca se llega a reconducir en términos propiamente de lo que implica la juridicidad. ¿Por qué trasciende desde el primer momento al ámbito de lo jurídico? Quienes están aquí son madres o son padres, lo primero que preguntaron cuando su esposa o ustedes mismas tuvieron un hijo es preguntarle al médico, ¿qué fue? Hombre, mujer, lo más fácil para quien no está habilitado en el diagnóstico vía la observación de este tipo de trastornos, es decir, niño o niña, pero puede ser que ahí haya un trastorno y el primer acto jurídico y el primer derecho al cual, válgase la expresión, tenemos derecho, es al derecho a la identidad. Y consecuentemente la procedencia ante la oficialía del registro civil determina ya o marca ya el sexo legal como propiamente se conoce de ese menor.
hay algo que se denomina, no solo tiene que ver con el aspecto jurídico, el aspecto médico que involucra también conceptos como autonomía de la voluntad, como desde luego conocimiento informado en términos propiamente médicos, conocimiento informado por parte de los padres, porque antes de manera completamente anárquica los médicos tomaban la decisión de las cirugías de reasignación sexogenérica en neonatos y obviamente esto trascendía de manera verdaderamente sustancial en lo que implicaba el desarrollo posterior del menor. Hay algo que en psicología también involucra psicología que tiene que ver con la cuestión de las tablas de Gesell, por eso entra como conocimiento informado. Como ya estoy en el recorte del tiempo, sí es un aspecto que si bien trata esto, va mucho más allá y desde luego hay sentencias, repito, del Tribunal Constitucional colombiano que han transitado de manera verdaderamente pulcra a asumir dictámenes conocedores de médicos, de psicólogos, de psiquiatras y desde luego de cirujanos plásticos que tienen que ver con este tipo de trastornos que los juristas pocas veces queremos tratar porque implican sí un grado de complejidad que nos obliga, no sé si haya una neuroética, quizás si la haya, Lascano, porque cada vez más nos implica en otras esferas del conocimiento que pocas veces con la menor responsabilidad asumimos sin verdaderamente llegar o arribar a conclusiones sanas para el derecho. Muchas gracias. Gracias, doctora Hernández. Doctor Sergio Morán. Hola, sí. Sí, la pretensión de la ponencia que bueno, es mi deseo elaborar y tratar de tener la lista lo antes posible para el evento de Argentina, se centra en la nueva realidad del Estado mexicano derivado de la reforma a la Constitución del pasado 10 de junio del año 2011, en lo que respecta a la ampliación de los derechos protectores. Muchos pudieran simplemente centrarse en que, bueno, mira, ahora sí van a poder ser justiciables los derechos contenidos en los tratados internacionales, ¿no? Debido al nuevo escenario que se logró. Pero más allá de lo que pudiera representar el poder invocar algún derecho reconocido en alguna disposición internacional, lo cierto es que como bien lo tocó Miguel Carbonell, inclusive Eduardo Ferrer, en el nuevo paradigma, en la obra esa que se editó posterior a la reforma, pues yo creo que es conveniente seguir insistiendo en este aspecto debido a la lentitud como se ha adoptado por parte del Estado mexicano esta nueva realidad, ¿no? Si bien es cierto, la Suprema Corte llegó a emitir en alguna de sus tesis la metodología que deberían de adoptar los jueces mexicanos para poder cumplir con el control de convencionalidad y cómo a la vez pues complementarlo y generar pues una certeza jurídica en todos los justiciables. Lo cierto es que escasamente los jueces ordinarios del país pues han sido activos en querer ampliar el marco de protección de quienes se ven sujetos, ¿no? Últimamente yo tuve conocimiento de algunos asuntos que fueron resueltos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, donde en algunos asuntos que le fueron sometidos debido a una disposición normativa que discriminaba a los policías y que se les permitía el despido sin causa justificada, pues nos da un escenario pues favorable y que debemos resaltar, ¿no? Posiblemente sea conveniente no sé, ponernos de acuerdo y elaborar un pequeño observatorio en materia de derechos humanos que permita pues darle seguimiento a este tipo de situaciones, ¿no? Y resaltar en aquellos lugares del país que sí lo hagan y señalar también aquellos que han sido omisos, ¿no? Ya van casi 2 años de la reforma. Si bien es cierto, la nueva ley de amparo pues inclusive puede obedecer a las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano para poder, como bien señala Miguel Carbonell, ¿no? Para poder ir adecuando el marco normativo interno a las nuevas condiciones que rige la normatividad internacional, ¿no? Y con ello con la buena voluntad del Estado mexicano para
para poder cumplir con los compromisos adquiridos, ¿no? Básicamente en eso pretendo centrar mi participación. Creo que si no impulsamos un poco para que esto avance a un ritmo un poco más acelerado, pues corremos el riesgo de que nuestra sociedad siga siendo muy pasiva y la única manera de hacerlo es pues señalando donde todavía no lo hacen y haciendo pues o dando hasta aplaudiendo a quien sí lo hace, ¿no? Y hacer un pequeño mapa, ¿no?, nacional en donde digan dónde sí, dónde no sé, por ese lado va. No quisiera extender más mi intervención porque estoy apenas en esa fase, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Morán. Se abre la discusión. Jaime Cárdenas. Creo que las tres participaciones son muy interesantes porque hablan de las carencias de la ciencia jurídica y en general del sistema jurídico, ¿no? Por ejemplo, la ponencia de Amelia, de la profesora Amelia Gascón, cómo hacer compatible el derecho con la ciencia. Ella sostiene, o lo dijo claramente, que en este momento el derecho está jugando el papel de la religión en la Edad Media como obstáculo al desarrollo humano. Entonces creo que si tomamos en cuenta o si aceptamos esa hipótesis de la profesora Amelia Gascón y si pensamos así, pues tendríamos que proponer qué cambios se deben producir en la ciencia jurídica, sobre todo en el derecho constitucional, para que sea compatible con la ciencia, con los valores y las expectativas de la sociedad en cada circunstancia histórica y social. En ese sentido, el derecho, como ella lo dice, debiera ser dinámico y debiera ser también siempre opinable, siempre revisable, para que se ajuste a las circunstancias históricas, culturales y sociales concretas. Y yo creo que lo importante además de todo este marco que ella expuso y de su ponencia, al igual que Pilar Hernández, es el tema de cómo lograr esa eficiencia y esa eficacia del derecho, sobre todo del derecho constitucional. Por ejemplo, preguntarse si eso depende solamente de un desarrollo institucional para que el derecho sea coincidente o sea compatible con la ciencia y el desarrollo humano, o si se requiere tener, además de ese desarrollo institucional, me refiero por desarrollo institucional a reformas de carácter institucional y seguramente de cambios en la cultura jurídica dentro de un país para que el sistema pueda ser compatible con el desarrollo humano, o si se requiere también preguntarnos, porque el problema, esa es mi hipótesis, ¿no?, escuchándolas con la atención a las dos, a Pilar y a Amelia, pues tiene que ver sobre todo con un problema de legitimidad democrática, es decir, cómo se produce el derecho, cómo se interpreta y cómo se aplica. Me parece que gran parte de los problemas jurídicos, por ejemplo, que vivimos en México hoy en día, tienen que ver con ese aspecto de legitimidad. Cuando hay reformas que se aprueban en 8 horas, reformas constitucionales, en las cámaras del Congreso de la Unión, cuando son reformas que no toman en cuenta a todos los sectores que serán afectados por esas reformas, bueno, tenemos ahí los problemas sociales que estamos observando. Entonces, yo simplemente, una respetuosa sugerencia, tomar en cuenta estos elementos de la legitimidad para el análisis, desde luego también los científicos y que ellas proponen, y de desarrollo institucional. Y en el caso de la ponencia del profesor Morán, la pregunta es, las dos preguntas que podríamos hacerte, Morán, es ¿por qué no se cumple el nuevo paradigma?, ¿no? Ya sé que nos falta investigación empírica para saber por qué no se cumple, tú propones el observatorio. Y la segunda pregunta es ¿cómo se puede cumplir ese nuevo paradigma en materia de derechos humanos? Gracias. Doctor Sánchez. Las intervenciones de las colegas y el colega
son muy interesantes. Hay un trabajo de 1740 y tantos de Pedro de la Mora y Jaraba, que está ahí en el acervo de la Biblioteca Palafoxiana, y que habla acerca de los problemas sobre la cuestión esta de lo que por un lado dice el discurso jurídico y por otra parte la realidad social histórica está demandando. Por otra parte, cuando la doctora Amelia Gascón Cervantes expresa sobre la cuestión esta de los obstáculos del derecho, me vino a la mente un trabajo como una invitación para que Amelia pues le dé una lectura que a ella le gusta mucho leer, el trabajo de Eduardo Novoa Monreal, El derecho como obstáculo al cambio social, de Editorial Siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, doctor. César Astudillo. Me detengo un poco a la cuestión de la multi, inter o transdisciplinariedad. Me parece que también ahí deberíamos de advertir, llevando el ámbito de la reflexión a un grado mayor de abstracción, a ver cómo, de hecho, actualmente la necesidad que tiene el derecho de alimentarse de los conocimientos de otras disciplinas están llevando a que replanteemos algunos de los conceptos básicos del derecho. No quisiera decir que es un mito, es parte de la mitología jurídica de la modernidad de la que hablaba Grossi, pero si entendemos que el principio iura novit curia nos dice al juez dale los hechos y él te dará el derecho, yo creo que hoy en día también esta parte la tenemos que replantear, porque no solo es darle los hechos al juez, sino ver cómo el juez conoce los hechos y cómo valora los hechos, porque realmente, justamente a partir de todo este material fáctico que emana de pues la forma como se desarrollan las personas, yo ahí, de hecho, el tema de la doctora lo vería mucho también vinculado con el derecho a la identidad, que es un derecho fundamental, y finalmente, cuando se dice es hombre o es mujer, finalmente también estamos dando un elemento de la identidad personal, pero a veces no tenemos todo ese material para hacer afirmaciones de ese tipo. Entonces, yo creo que uno de los elementos que tenemos que tomar también como premisa de la investigación es cómo los jueces están conociendo actualmente los hechos, para justamente con su conocimiento del derecho poder dar una solución, una respuesta adecuada a los casos que estamos planteando. Es lo que salía mucho en el seminario que acaba de terminar justamente por iniciativa tanto de Héctor como de Jaime. Cómo valoramos los hechos, qué herramientas tiene el juez, y también ver lo que hemos hecho, porque todavía no está muy lejana la fecha cuando los ministros en público aquí en México se preguntaban en qué momento inicia la vida, ¿no? Como si se tuviera realmente el conocimiento, que no es un conocimiento totalmente de derecho, y cómo a partir de la crisis en donde, digamos, que ha supuesto esta separación tajante entre derecho y otras ciencias, pues hemos venido avanzando, porque hoy al menos hay algunos elementos que nos permiten decir cómo, si bien es cierto, todavía no tenemos esta total imbricación entre una transdisciplinariedad, al menos si hay algún esfuerzo inicial de decir, bueno, yo no tengo todos los conocimientos científicos para conocer y para valorar las afirmaciones que tú me traes, pero al menos cómo me allego de ellas. Y es entrar a ver cómo hoy los amigos de los jueces, los amigos de la Corte, brindan justamente conocimientos técnicos, y también lo pongo, y lo quiero vincular con el tema del profesor Morán. Es decir, hoy en día el nuevo paradigma de derechos implica que tengamos en la mente una nueva visión de juez, de un juez pasivo a un juez activo, un juez que se eche sobre las propias espaldas un conjunto de atribuciones para no valorar lo que se le presenta, sino ir a la búsqueda de, distinto material para efecto de valorarlo y resolver. Y es nuevamente lo que también yo decía en la ponencia, los nuevos poderes, las nuevas facultades con las que tienen los jueces, que son parte de ese paradigma. Hoy no podemos aplicar derechos fundamentales
si no concebimos a un juez que tenga mayores capacidades, no solo en la dirección de los procesos, sino para llegarse material probatorio, para llegarse nuevos elementos de convicción, que muchas veces, por estar fuera de su alcance, tienen que involucrar cada vez más a especialistas de otras disciplinas. Muchas gracias. Gracias, César. Susana. A ver, respecto a la compañera Amelia, yo sugeriría que su ponencia se pasara en el bloque donde a mí me tocó, porque está muy relacionada, y efectivamente yo también me he hecho esa pregunta, que qué está pasando, qué es en sí el derecho constitucional o la Constitución. Pues yo lo llego a decir también que por un lado, disculpen la afirmación, pero la Constitución se debe de enseñar como una religión, y entonces si el derecho constitucional o la propia Constitución no se enseña para todos, difícilmente a los ciudadanos que se las aplica no entienden por qué se les aplica. ¿Y qué resulta de esto? Que hay un rechazo. Entonces, si hay un rechazo de la sociedad al propio derecho, y habría que preguntarse si de verdad conocen la religión los aplicadores del derecho, o sea, si conocen la propia Constitución. Respecto de mi compañera Pilar, aquí tal vez sugeriría que en el inicio de su ponencia se hablara del tema de la persona, porque algo que se está incorporando en las constituciones ya no es el tema que si es hombre o es mujer, sino los derechos de la persona, la identidad que debe de tener una persona, no tanto que se fue sustituyendo varón y mujer, luego hombres y mujeres, y ahora nuestro artículo primero habla de la persona, como las demás constituciones de América Latina, que se centran en la persona en sí. Y luego con el compañero Sergio Armando Morán, aquí yo creo que habría que recurrir otra vez a temas concretos, y entonces habla sobre la ampliación de los derechos, la reforma constitucional. Bueno, aquí el tema pendiente que tiene que ver más con la reforma constitucional, porque no iríamos, digamos, a hablar de la reforma del 10 de junio a un evento de carácter internacional, exclusivamente cuando ya se ha tratado mucho en México. Se tendría que ver tal vez los pendientes o que hay en materia de por qué no se ha expedido la ley de reparación del daño, ver el tema de cómo se reparan los daños. No hay una ley relativa al artículo 29, suspensión de garantías, al derecho de réplica. La ley de amparo, la nueva ley de amparo también venía como una obligación constitucional. Entonces es más el tema de el desarrollo de la legislación secundaria. Y otro temita, y que tiene que ver también un poquito con el tema de Pilar, y que también a mí me apasiona, el tema de derecho y medicina. En materia de derechos humanos hay que hacer un vínculo estrecho entre la medicina y el derecho, y a lo mejor tendría que ver con la procuración de justicia también. Y yo creo que se necesita, a lo mejor pensamos en defensores de los derechos humanos activos, proactivos, pero a lo mejor todos los que estamos involucrados con el derecho tendríamos que ser más activos y proactivos, ¿no? Quisiera darles unos aportes a quienes traen al tema esto sobre los menores. Particularmente escribo a veces cuestiones de menores infractores en esta parte, y desde este punto, desde esta parte pareciera que los derechos humanos, esto que hoy traen a la palestra, el constituyente que se plasma en la Constitución, pareciera que los derechos humanos es la panacea que va a resolver todo. O sea, parece que se tiene una concepción muy errónea de que
este tipo de panacea va a resolver, va a mejorar, pero me parece que habría que hacer un análisis muy crítico y muy puntual de estos tratados de derechos humanos que parten del conservadurismo más férreo y quizá dogmático en muchos de sus apartados y que están contrarios incluso a los progresos que tiene la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y estoy hablando, voy a hablar de un tema por ahí. Y entonces en el tratado se habla dice, se protegerá desde la concepción al menor, ¿sí? E incluso estados como en un afán de los conservadurismos aquí políticos, que muchos estados incluso lo pusieron en sus constituciones. Sin embargo, la Constitución dice que toda persona tiene derecho a decidir el número de sus hijos, es decir, da pie pues a las cuestiones del aborto que hoy se establecen aquí mismo en el Distrito Federal. Un juez, ¿de dónde va a partir? A partir de la Constitución, a partir del tratado, porque en el tratado se dice que se va a proteger la vida desde la concepción. En la Constitución se dice que toda persona tiene derecho a decidir sus hijos. El número de sus hijos. O sea, hasta los tratados son progresistas. Me parece que ahí hay cuestiones que todavía habría que verlo, que habría que ponderar. Y no solo este tema, hay muchísimos temas que hay por ahí. Otras cuestiones que me llevan a la aportación a este tipo de temas. Dice la Constitución, dice el Tratado de Derechos Humanos del Americano, dice que todos los niños tendrán derecho a los apellidos de los padres, los dos apellidos de los padres. Así dice. Sin embargo, ahorita vamos a un registro civil y si no viene el padre o no traes el acta de matrimonio, no te lo registran, ¿no? Puntualmente ya le estás quitando parte de los derechos humanos que tiene el niño, o sea, el derecho a la personalidad como sujeto, o sea, y las madres generalmente que llevan a sus hijos ahí sin el padre, lo registran como si fueran sus hermanos, o sea, eso implica pues violaciones también no solamente a los tratados internacionales. La otra parte que me parece que se debería retomar por ahí sobre las cuestiones del error judicial. En el tratado se habla de un error judicial. Sin embargo, muchísima gente, después de largos procesos en el ámbito penal, llegan a solamente, ni siquiera el disculpe, ¿no? Ya váyase, ya salió libre, ¿no? Y sin embargo en los tratados internacionales aparece el error judicial. No está diseñado cómo debe operar un juez. Ahí pues quedan pendientes estas tareas que de alguna manera me parece que todo el mundo pareciera que dice, ya entró los tratados de derechos humanos, ya trató esto, cuando los derechos humanos parten del justnaturalismo, de aquellas partes del conservadurismo más férreo y si vemos algunas cosas que me parece que habría que ponderar y valorar. Yo con esto me quedo para este tema. Gracias. Gracias. Estaba yo anotado en la lista, después sigue Pilar y luego sigue otra vez Amelia. Nada más una reacción a algún planteamiento interesante que hizo Amelia Gascón. Muy en su estilo, los que conocemos su trabajo desde hace tiempo, pues es de provocación, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Nos obliga muchas veces con sus intervenciones a tratar de ver los conceptos de una forma distinta, ¿no? Habla de la necesidad de abrirse a otras disciplinas y generalmente pensamos, bueno, pues sí, a la ciencia política, a la sociología, ya incluso se mencionaba aquí a las neurociencias, eso ya es novedoso, pero menciona la estética. Creo que ahí hay una idea interesante. Cómo tener una aproximación estética
cómo introducir un elemento estético dentro de los estudios constitucionales, o cómo tener una aproximación estética al texto o al argumento constitucional. Creo que ahí hay dos ideas interesantes. La Constitución como objeto de estudio estético, creo que eso es posible. Eso nos lleva a la lingüística, nos lleva a la gramática. Si le damos una lectura estética al actual texto constitucional, si la vemos como gramáticos, vamos a empezar a encontrar un montón de defectos en el texto, en la forma en que está redactada la Constitución. Y otro aspecto que me parece interesante, y ya se me fue, al rato regresa seguro Jaime Cárdenas, que da clases de argumentación, no sé si otra persona aquí de esa clase, pero cuando se habla de argumentación jurídica, argumentación constitucional, generalmente se enfatiza el aspecto retórico en ese esfuerzo de persuasión del juez. Creo que puede haber un aspecto estético en la argumentación. ¿Cuál es el aspecto estético de la argumentación constitucional que busca persuadir a un auditorio, ¿no? Estética y retórica, dos componentes de la educación clásica. Creo que en el tema estético hay terreno por analizar. Y el otro comentario sobre el derecho como factor del retroceso del conocimiento científico, pues cierto derecho sí se puede convertir, no todo, pero cierto derecho sí se puede convertir en un factor de retroceso, vinculado al tema del dogma. Dogma creo que en dos sentidos. Dogmas conceptuales sin ninguna o con poca vinculación con la realidad, esos pueden convertirse en un obstáculo para el cambio social y ciertamente para el avance científico. Hay un concepto que generó el doctor, que ha venido aquí varias veces, el doctor von Bogdandy. Él nos dice, hay como zombies conceptuales, ¿no?, que están ahí desde hace siglos y que se han convertido en un obstáculo, ya no explican nada, ni nos sirven para operar el sistema jurídico. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando el derecho se impregna de dogmas religiosos que se oponen a el avance de la ciencia. Ahí estamos ante otro ejemplo de estas ideas sugerentes de Amelia. Sigue Pilar Hernández. Ya regresó nuestro colega, el doctor Cárdenas. Yo agradezco en principio las observaciones que cada uno de ustedes ha hecho, y particularmente estaba yo escuchando de manera muy atenta, en tono o en clave de lo que decías sobre el aspecto de legitimidad que el tema de Amelia y el de tu servidora en el sustrato implicaban. Más o menos le he dado vueltas, lo voy a tratar de encuadrar si vale en ese sentido, porque esto tiene que ver, sin contrariar lo que dijiste, Jaime, con cuestiones de avance científico y tecnológico que obviamente por la temporalidad en la cual cada uno de los ciclos del derecho se ha visto involucrado, no tenían previsto, ¿no? Y consecuentemente ahora que ya hay mucho más claridad genética, médica, psicológica, de otras disciplinas, nos sirven como herramientales. Y tiene que ver, sí, con esto sí me quedo, más que con el de la legitimidad, con la cuestión de eficacia del derecho. Cómo en vía de la aplicación plena de estas normas, verdaderamente el juez en sede jurisdiccional podemos arribar a mejores soluciones. Yo no creo, y soy respetuoso, yo estoy más con Bergotini en esto del diálogo entre tribunales. Es una cuestión, una operación cognitiva de derecho comparado, pero que cada vez más, si nos asomamos a cómo otros tribunales están resolviendo, en consecuencia tenemos mejores estándares que eventualmente, no sé si en la medida, y aquí te voy a agradecer que ya en corto me lo digas, en la medida que hay una mejor actividad resolutiva, mucho más apegada a los tiempos, también desde luego recuperamos este estándar de legitimidad. Gracias, Jaime. Por lo que hace al profesor Ladislao Reyes, la mesa es de los derechos fundamentales, profesor, y en tanto derechos fundamentales, al menos yo, si bien tengo el solio
o en principio el solio, pero también el vértice de lo que implica el derecho convencional de los derecho internacional de los derechos humanos, no estoy casada con esos dos estándares. Estoy viendo la aplicación efectiva porque en cualesquiera de los dos ámbitos que yo he revisado, tanto de la conducta alimentaria como de la cuestión de diferenciación sexual, poco ha labrado la Corte Interamericana. Si acaso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene por ahí unos lineamientos sumamente difusos que verdaderamente no alcanzan a focalizar problemas actuales que en sede nacional sí se están resolviendo. Por eso no me considero tocada, no sé Amelia en su respuesta que vaya a decir, yo no me considero tocada con esta nueva paranoia de los derechos humanos. Entiendo que en cuestiones y lo hablábamos con el doctor Corso este fin de semana, hay un principio de subsidiariedad y complementariedad de los derechos humanos, y en consecuencia, como estamos en la era no de cuáles son los derechos, sino en dónde están los derechos, en la eventualidad, profesor Reyes, tendría yo que saltar a la jurisdicción bien interamericana, pero sobre todo como un estándar orientador a lo que sí ha hecho el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Por lo que hace a la doctora Susana Pedrosa, le agradezco las observaciones y obviamente la afinidad que tiene con estos temas que verdaderamente son revolucionarios en la cabeza de quienes nos dedicamos al derecho. Y particularmente, no, con todo el respeto que también ella se merece, es mi colega aquí en Jurídicas, el término persona, si bien puedo hablar de la dignidad y cuestiones derivadas de la dignidad de la persona, en tanto derecho positivo, hasta ahora yo no conozco un solo orden jurídico nacional que determine que en el acta de nacimiento se pueda asentar para efectos de derecho de la identidad, que diga, se ha presentado padre, madre y testigos presentan a la persona. ¿Por qué? Porque hay una determinación aún vigente en todas las sociedades de la cuestión del género. Y consecuentemente, más allá que en otro sentido se pueda resolver, doctora, si usted es verdaderamente estudiosa de estos temas del derecho, sabrá que incluso hay 4 tipos de sexos: el sexo propiamente genético, el sexo gonadal, el sexo genital y el sexo psicológico, y tendría yo que sumar uno más, el sexo legal. Consecuentemente, yo con respeto, yo he estado desde hace varios años trabajando esto, y trato de ser lo más, quizá no muy comprensiva, pero en aras de mis deficiencias cognitivas, ser sumamente diligente y tratar de cubrir cada uno de los esquemas, porque en el momento que uno se adentra en esto, que no tiene mucho conocimiento a veces ni del derecho, podemos también inducir a un tipo de error. Y finalmente al maestro Rafael Sánchez Vázquez, lo mismo. Sí, si bien el libro de la Mora habla en este sentido de algunos rezagos que el derecho tiene, maestro, estos son situaciones inéditas. Yo creo que en el mundo del pensamiento humano han habido pocos genios que se han adelantado propiamente a visorar en prospectiva lo que eventualmente los límites espacio-temporales han determinado en términos de la ciencia. Consecuentemente, yo esto lo veo, si bien siempre ha estado ahí, y en otros sentidos también ya habíamos echado mano de la medicina, sobre todo en cuestiones, como lo decía el profesor Reyes, en cuestiones forenses, en cuestiones que tienen que ver con aspectos sustancialísimos de la integralidad de la persona humana. Ahí sí tomo el concepto, pocas veces nos hemos adentrado en ello. Estos son temas que bien analizados nos implican a los juristas, y en esto no está el doctor César Astudillo, nos implican sí un salto cuántico de un esquema muy tradicional, muy de subsunción y de rezago en la mentalidad de esta prospectiva y la generación de escenarios, de nuevos herramientales que nos permitan, en términos propiamente transdisciplinarios, arribar a soluciones que, como bien lo decía en ese sentido sí el doctor César Astudillo, nosotros podemos convertirnos en los grandes auxiliares de quienes sí tienen en sus manos la aplicación del derecho. El diseño, como en su caso lo hizo el doctor Cárdenas, el diseño normativo, pero sobre todo la eficacia del derecho, maestro. Gracias, doctora Hernández. Sigue el doctor Héctor Ficiero y cerraríamos, porque ya estamos muy colgados con el tiempo, cerraríamos con Amelia y Sergio. Sí. Muchas gracias. Creo que debí haber pedido antes la palabra porque es un comentario en relación a la propuesta de la doctora Pilar Hernández.
que a mí me parece muy interesante y que al final pues lo que demuestra es que los constitucionalistas no se van a quedar sin trabajo pronto, porque en la evolución social pues hay nuevas realidades y vemos las dificultades que hay luego para tratar de plantear esto. Yo la reflexión que me hago es en relación a cómo plantear este tipo de problemas, porque por un lado se pueden plantear desde el ángulo de los trastornos, ¿no? Y creo que aquí pues hay una serie de cosas nuevas que tienen que ver con el tipo de vida social que tenemos, ¿no? Esto de por ejemplo, del peso o de los trastornos alimentarios, pues es típico de una sociedad como la nuestra, y parece que esto se multiplica y crece. El otro es el otro trastorno que decía la doctora con esos términos. No se me quedó ninguno de los términos médicos. Y el tema es, la otra cuestión es cómo se plantea desde el ángulo de los derechos fundamentales. Entonces aquí yo veo que hay más de un derecho implicado. La pregunta es si se aborda desde el lado de los derechos, la idea es establecer algún tipo de comparación entre los derechos, o es la cuestión un poco de preguntarse cómo debe el derecho constitucional tratar estas cuestiones, ¿no? Porque a lo mejor se corre un pequeño riesgo de centrarse en las cuestiones médicas o psicosociales y que se quede corta la parte del derecho, exactamente, ¿no? Es decir, bueno, está implicado el derecho a la intimidad, o está implicado el derecho a la paternidad o la maternidad, o está implicado cuál de los derechos y cuál es la dificultad específica que, ¿no? Me imagino que aquí en México, pues en esto todavía no nos estamos enterando, padecemos los trastornos estos, pero todavía no hemos llegado a ningún abordaje jurídico. Yo creo que sería muy interesante de la ponencia señalar dónde se ha empezado a explorar. Mencionabas tú una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, ¿no? que en muchos de los temas ha sido pionera y ejemplar. Y yo creo que eso puede ayudar a ir introduciendo estos temas en el contexto mexicano, y bueno, no sé si también en el argentino o el iberoamericano en general. Bueno, muchas gracias. Amelia y Sergio, les ruego ser breves, por favor. Mi participación tiene que ver con la afirmación de la profesora Susana, la cual comparto de fondo, es decir, por la intención de fondo, pero precisamente eso es lo que yo intentaría invitar a la reflexión a través del trabajo que quiero presentar. Si decimos que el derecho se debe aplicar o enseñar como religión, yo más bien diría que hay que enseñarlo como el resultado de una ciencia, porque finalmente la ciencia está cargada de razones lógicas y objetivas y presumiblemente ciertas. Entonces, es precisamente a ese punto al que me parece que debemos de saltar, y cuidar el discurso y el lenguaje cuenta precisamente porque estamos en un momento de grandes indefiniciones subjetivas para juzgar cuestiones que el conocimiento científico clínico, por ejemplo, tiene ya muy preciso, a un punto verdaderamente escandaloso del conocimiento de la vida y del ser. Y nosotros nos hemos quedado en los planos más generales todavía, que en la Edad Media eran revolucionarios, pero que en este momento ya no son ni siquiera a veces útiles para ese contexto. Me parece, doctor Serna, muy interesante la manera como usted ha desdoblado la participación, y no solamente es que cierto derecho, sino los tribunales, precisamente integrados por personas que no tienen la formación, pueden ser los principales contenedores de ese conocimiento y por sus resultados, porque finalmente se aplican y resuelven y regulan situaciones que el conocimiento científico por otras leyes está regulando de otra manera, y que normalmente son leyes naturales a las que por más desafíos de las leyes jurídicas no podremos superar nunca. Y finalmente la idea, el trabajo también tiene que ver y debe repercutir en la manera como se concibe el perfil del investigador en el campo jurídico. Es decir, es un investigador que va a tener que recurrir con cierta humildad a conocer y aprender sobre el conocimiento de otras disciplinas para poder desarrollar eficientemente el trabajo de impartición y procuración de justicia. Todo esto redunda en un gran problema, que es la arbitrariedad, no solo la eficacia y la eficiencia, sino el tema de la arbitrariedad, la certeza jurídica y, por tanto, de la responsabilidad, la adjudicación de responsabilidad, que finalmente es el tema estrella, entiendo yo, de lo que nos hemos concentrado y consagrado desde el campo del derecho. Gracias, doctora
Amelia. Sergio. Sí, yo quisiera solo tomar en consideración la intervención de don Jaime y doña Susana. La primera de ellas en el sentido de que sí, es necesario encontrar por qué no se cumple a cabalidad este nuevo escenario que tiene el Estado mexicano, ¿no? Y ver si podemos detectar algún aspecto que podamos resolver, ¿sí? O qué deberíamos de hacer para que se cumpla, ¿no? Sí, definitivamente la idea es buscar algún camino que nos permita avanzar más allá de lo poco que se ha hecho hasta el momento, ¿no? Y respecto a la sugerencia de la doctora Susana, creo que si también habláramos sobre la ley de reparación del daño, la ley de suspensión de garantías, tendríamos que hablar de la reforma de 2011. O sea, no nos saldríamos. O sea, tendríamos que retrotraernos de todos modos, ¿no? Entonces, el hecho de que ya tengamos este nuevo escenario no quiere decir que ya cambió y que ya mejoramos, ¿no? No es el caso. Por eso es mi interés centrarme en este punto y que a pesar de la reforma constitucional, pues hemos avanzado muy poco, ¿no? Gracias. Gracias, Sergio. Con eso terminamos el segundo bloque.